Buenos días, es un placer para mí estar hoy aquí en la nave 1 de Matadero en la presentación del proyecto Natural Connections, una instalación compuesta de varias piezas diseñadas por Inma Bermúdez y Moritz Krefter, Jorge Penades y Álvaro Catalán de Ocón, que están aquí con nosotros. Se trata de un conjunto de elementos de mobiliario creados para el espacio público y que van a estar en el vestíbulo de la entrada de Matadero Madrid para disfrute del público general a lo largo de todo este año. El proyecto ha sido realizado por la American Hardwood Expert Council en el marco del Madrid Design Festival 2023, en su 6ª edición. Este es un proyecto que hemos hecho, como muy bien acabáis de escuchar, gracias a la colaboración y al trabajo de American Hardwood Expert Council, una organización que tuvimos la oportunidad de conocer pues hace 5 años, cuando arrancábamos el festival, en alguno de esos viajes de inspiración, en donde intentamos también encontrar experiencias que nos sirviesen de estímulo para dar forma a un proyecto que estaba incipiente, que estaba arrancando, que tenía hambre y ganas de quererse desarrollar aquí en la ciudad. Pues nos llevó a acercarnos a Londres y conocer un proyecto fantástico que tanto David como su equipo estaban poniendo en marcha en prestigiosas instituciones culturales británicas. Espero que disfrutéis del mismo modo que lo estamos haciendo todos nosotros. Así que nada, muchas gracias. Os presento a David Venables, que es el director europeo de AEC en Inglaterra. David. La conversación que vamos a tener hoy y que tenemos en toda Europa es que estamos viviendo una nueva era de la madera. El contexto en el que vivimos es probablemente uno de los más novedosos y creo que es muy importante. He trabajado con algunos diseñadores alemanes recientemente y se refieren siempre a la madera como un material altamente tecnológico. Si pensamos que estamos inventando un nuevo material que funciona de forma renovable, que funciona con respecto al almacenamiento de carbono, que es versátil, que tiene un impacto muy bajo para el medio ambiente y que además tiene muchos beneficios, estamos hablando claramente de un material altamente tecnológico, y ese es el caso de la madera. En el diseño de los edificios y también de los productos deberíamos tener en cuenta este fantástico material precisamente por ello. Es un proceso maravilloso el que vemos en la naturaleza. Los árboles no solo son un filtro de carbono, sino que también nos ofrecen ese maravilloso material que podemos utilizar. Entonces, en algunos contextos, el cortar esa madera y el utilizarla para productos o para diseños, es un motivo de celebración, es algo que celebrar y deberíamos planteárnoslo así, a pesar de que a veces parezca difícil de entender. Y la deforestación, por supuesto, es un problema real y es un problema grave al que nos enfrentamos, pero esta conversación tenemos que tenerla a todos los niveles, no solo en las comunidades de diseño o con respecto a nuestros responsables políticos. Es algo que debemos hablar y que debemos tener en mente porque la reforestación sí que tiene lugar actualmente. Hay muchas conversaciones sobre cómo hacerlo posible, ¿no? Esa conversación que siempre tenemos sobre plantar y plantar y plantar. Bueno, no solo deberíamos centrarnos en eso. La naturaleza lo hace mejor que nosotros, en realidad. Y como resultado precisamente de la naturaleza haciendo mejor su trabajo de lo que lo podríamos hacer nosotros, se mejora la biodiversidad, se mejora la salud del suelo y, por supuesto, se mejora también la calidad de los materiales que podríamos obtener. Hay un libro que he leído recientemente llamado 1 billón de árboles, de Fred Pearce. Es muy interesante, habla precisamente de las premisas de cómo podemos cambiar el mundo simplemente con plantar un único árbol, porque eso es lo que significa para mí el espíritu precisamente de la reforestación. Los bosques de Estados Unidos se han ido repoblando y reforestando a sí mismos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces,
es algo que es posible y que deberíamos tener en cuenta en nuestras conversaciones. Deberíamos dar el espacio necesario a la naturaleza para que haga su trabajo y de esa forma los propios bosques se reforestan. Es algo muy interesante. En el libro podemos ver también lo que ocurre en África, proyectos comunitarios que han estado en vigor desde hace 20 o 30 años y vemos historias realmente positivas sobre todo este impacto de la reforestación. Y a través del diseño y precisamente trabajando en conjunto con personas creativas podemos disfrutar de esos beneficios tan maravillosos. El objetivo de este proyecto es precisamente aprovechar lo que la naturaleza nos ofrece y ese desafío lo han acogido con los brazos abiertos nuestros diseñadores que tenemos aquí hoy, Jorge, Inma, Moritz, Álvaro. Creo que han hecho un trabajo fantástico y sé que han usado maderas que son muy poco comunes en España, como por ejemplo el roble rojo, el arce, el cerezo. Y si no las utilizamos y las celebramos su existencia, tendremos que usar otros tipos de madera y otros tipos de materiales que no serán tan sostenibles. Y las modas precisamente pueden ser el mayor rival de la sostenibilidad. Por eso, esa conexión natural de la que hablamos aquí hoy tiene que reflejar ese desafío para los estudios de diseño para utilizar estas maderas en un contexto público, en un contexto de diseño, para poder ofrecer todas esas ventajas. Y queremos reflejar esa conexión. El aislamiento es importante. La madera sabemos que inicia conversaciones de todo tipo y en todos los contextos, pero siempre está la palabra sostenibilidad. Muchas veces conseguimos utilizarla sin ningún tipo de residuo y eso en sí mismo es una celebración de la naturaleza. Álvaro lo ha hecho utilizando restos y cortes que no iban a ser utilizados, por ejemplo, para crear su nube. Y Jorge ha utilizado los chapados o revestimientos para crear y reducir el peso y la masa en un contexto estructural. Para terminar, estoy encantado de estar aquí, estoy encantado de formar parte de este proyecto y vamos a dar la palabra a nuestra mesa redonda. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, David, por tus palabras. Buenos días a todos y gracias por participar y asistir a este encuentro y descubrir un poco más sobre esas piezas que os han sorprendido a la entrada y que son el resultado, no es una casualidad, son resultado de un trabajo de los 3 estudios sobre la madera, muy innovador, que busca reconectarnos a todos con un material tradicional que tiene unas enormes posibilidades de futuro si queremos que el futuro exista. Habéis pasado por una zona que era antes de transición, la entrada a Matadero, y de repente, gracias a estos 3 diseños, en lugar de pasar de largo, nos hemos quedado un buen rato contemplando, sentándonos, interactuando en torno a las piezas. Son piezas que han transformado un espacio público y lo han convertido en un espacio humano. La madera aquí ha tenido el papel protagonista, pero ha sido la mirada de estos 3 estudios, este talento que han tenido para convertir un material tradicional en una pieza que en el siglo XXI nos interpela, lo que nos ha traído hasta aquí, y creo que tan interesante es como el resultado, va a ser el proceso que nos van a compartir en esta mañana. Que realmente yo, que he estado en el backstage durante estas semanas, lo he encontrado apasionante y espero que vosotros también. Desde el extremo, Álvaro Catalán este año cumple o celebra 10 años de su estudio, con una línea muy personal y comprometida con el diseño, desde el trabajo artesano, casi siempre autoproduciendo, pero encontrando un hueco que hoy, 10 años después, es admirado en todo el mundo. Su colección Pet Lamps es un auténtico referente en responsabilidad,
en diseño comprometido y en valores que son los que necesitamos en la sociedad actual. Jorge Penedès, el más joven de los tres, quizá por eso el más radical, no es por la edad, es él así, es valiente, es un diseñador que ha trabajado casi siempre en los márgenes porque su trabajo de investigación ha sido muy visionario y avanzado y es lógico que la industria no siempre sea capaz de reconocerlo, pero ahora ya sí, ahora se está encargando de transformar los interiores de camper poco a poco y lo iremos viendo en todo el mundo. Inma y Moritz, porque el estudio lleva el nombre de Inma, pero aquí trabajan a 4 manos y 2 cabezas. Lleva mi nombre porque yo cuando lo conocí ya lo tenía, o sea, ¿no? Ya tenía el nombre. Y porque vende mejor hoy en día. Pero trabajan a 4 manos y 2 cabezas, como os digo, y nos van a contar cómo es eso, porque aquí pues tiene mucho interés, ya lo veréis. El estudio ha recibido este año el Premio Nacional de Diseño y además de compartir con los anteriores un compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad del diseñador, el estudio de Inma ha conseguido introducir estos valores en la industria, lo cual es muy importante y grandes marcas ya están incorporando, como os digo, esa nueva manera de hacer diseño gracias a su trabajo. Después de ver esas piezas en esa entrada, son tan distintas que pensamos, ¿qué les encargaron para que dieran lugar a cosas que no tengan nada que ver? Fue un brief tan abierto. La primera vez que hablamos sobre el brief fue en Milán, con David, que estábamos en la feria de Milán, y realmente era tan abierto hasta que no sabíamos ni dónde lo íbamos a exponer. O sea, teníamos, no recuerdo, porque vosotros sois de Madrid, lo tenéis más, teníamos diferentes espacios, por favor. Centro, botánico y matadero. Exacto, bueno, había varios espacios y teníamos que decidir también el espacio, o sea que fue de verdad súper abierto. Teníamos a Álvaro Matías también con el apoyo del festival para ver en qué espacio también para ellos pensaban que podía ser mejor, y desde luego lo que sí que dijimos en un principio era hacer algo individual, ¿no? Que no fuera una co-creación, un proyecto en equipo. Y luego, bueno, pues queréis seguir contando las reuniones que tuvimos, al final decidimos en Madrid, ¿no? En Matadero recorrimos los lugares, los 4 lugares. El botánico nos gustaba mucho, pero al final resulta que probablemente no iba a tener tanta afluencia, aunque para nosotros era un sitio muy especial porque era el botánico, ¿no? Los árboles, y qué mejor que exponer en un espacio donde está rodeado de verde y de árboles, pero al final decidimos el Matadero porque, bueno, iba a haber mucha más visibilidad. El Matadero pasan un montón de cosas muy interesantes y luego incluso aquí estuvimos viendo todos los espacios y también escuchando a Rosa qué necesidades tenían ellos, sin imaginar todavía qué íbamos a hacer, pero qué necesidades, y al final acabamos en el vestíbulo, porque es una zona de paso donde la gente pues a veces queda, y bueno, pues esto fue un poco el punto de partida. Estuvimos desde finales de septiembre hasta básicamente finales de enero, 3 meses, y yo creo que lo bueno que nos hizo sentir estudiantes de nuevo, ¿no? Porque esos ritmos no se dan luego en la industria. Entonces poder utilizar los restos de las maderas para hacer pequeñas piececitas, que se ve ahí, ¿no? Esta pieza está pues compuesta por unos 3.500, 4.000 cilindros y esferas, ¿no? Y que luego nosotros, 3.500 a 4.000, ¿no? Necesitabas una máquina. Claro, hacía falta una máquina, apretar un botón y que salga. Y bueno, yo creo que ese fue un poco el punto de partida, crear un sistema muy básico, inspirado en una camisa egipcia, encontrado en una de las tumbas egipcias, y que luego eso se pudiese replicar y pudiese adquirir la forma que quisiéramos, escalarlo como quisiéramos, al espacio que quisiéramos. El matadero es muy grande y tenía que ser una pieza muy grande, pero compuesta de piezas muy pequeñas, ¿no? Y eso es lo que me parece que fue nuestro punto de partida y nuestra inspiración. 2023 creo que no se puede o no se debería gastar toda esta energía y todo este dinero y todo este, ¿no?, talento para una cosa que va a ser expuesta durante una semana. O sea, creo que, ¿no?, en el diseño contemporáneo deberíamos de ir un poquito más lejos y pensar cuáles son las consecuencias y cuál es el impacto de nuestras decisiones y de nuestros proyectos. Entonces, una de las cosas que hablamos entre todos, con David, con Álvaro,
nosotros, fue: ¿podemos generar un proyecto que esté expuesto más de una semana o de un mes que dura el festival? Y eso para nosotros creo que es bastante importante. Entonces decidimos, una de las decisiones, o sea, uno de los motivos por los cuales se decidió instalarlo en Matadero fue porque nos ofrecían 2 años de durabilidad del proyecto, de instalación del proyecto en el espacio. Claro, esa permanencia digamos que os condujo a crear piezas que tuvieran una función, que se adaptaran al espacio y no se perdieran en él, y además que lo transformaran. Supongo que el espacio, desde luego, definió de manera decisiva el diseño final que haríais. En vuestro caso, Inma, hasta os dio una narrativa. Hombre, es que, a ver, el Matadero es un lugar impactante, estremecedor, maravilloso, puro, fuerte, o sea, tiene todas estas sensaciones, ¿no?, que te transmite cuando estás aquí. Si encima vas al pasado y sabes lo que era, ¿no?, el Matadero, que tú no me lo indica, pues todavía a mí me estremece todavía más. Entonces sí que es verdad que nosotros al principio, me acuerdo la primera reunión que tuvimos, presentamos ideas así muy básicas y teníamos esta la llamamos las criaturas, no le poníamos nombre, y pensábamos que igual algunos animalillos pues por el vestíbulo estarían bien y no saben, están en el Matadero, no saben lo que va a pasar, se van, se escapan. Perdona, porque en el brief, como formulaban sus necesidades aquí en el Matadero con funciones que les faltaban, querían unos bancos. Sí, para la entrada. Sí, querían un lugar donde, porque es un punto de encuentro que la gente espera, ¿no?, que llegue. Entonces, pues necesitaban también pues unos bancos o alguna pieza en la que pues la gente pueda esperar tranquilamente, sentarse. Entonces, a partir de ahí surgió esta idea. Jorge, tu proyecto se llama RAP y el nombre encierra el secreto. ¿Puedes contárnoslo un poco? Sí, RAP es, bueno, envolver en inglés, y el punto de partida, básicamente, o sea, evidentemente el punto de partida siempre fue la madera, entonces investigando un poco, dándole vueltas a cómo podía hacer algo con madera que, ¿no?, tuviese un ángulo un pelín lateral, empecé a darle vueltas a los formatos en los que viene la madera. Y ya había trabajado en un proyecto anterior y el punto de partida es básicamente los rollitos de cartón que vienen dentro del papel higiénico y que vienen dentro de los rollitos de papel de cocina, que es un tubito, ¿no? Investigando, dándole vueltas un poco a eso, el proceso de producción son 2 tiras de cartón que se enrollan, o sea, que se encolan una contra la otra en direcciones opuestas, y eso genera una estructura, eso genera un cilindro hueco que me parecía extremadamente interesante y atractivo, porque con una cantidad de material mínima, ínfima, puedes generar estructuras relativamente interesantes. Entonces, ese fue el punto de partida, y lo que ofrecí, que, bueno, no sé si lo veis, este es el primer test, o sea, la primera pruebecita, y después se fueron generando diferentes diámetros, y son básicamente chapas de madera encoladas una contra la otra en direcciones opuestas, y generas como esta especie de tuberías. Y con eso, básicamente genera como un sistema constructivo en el que el resultado que veis es una estantería, unas gradas y una base para la maqueta de Matadero, porque esa era otra de las necesidades que Rosa planteaba. La maqueta creo que es un elemento importante dentro del proyecto de renovación de Matadero. Es la maqueta de todo el complejo de edificios que hace Matadero, ¿verdad? Justo de la reforma del espacio, y está un poco abandonada, está un poco, ¿no?, en terreno de nadie, y lo que creo que pedía esa maqueta es ser acompañada. Entonces, por eso se ha construido una peana donde va encima la maqueta y una grada que te puedes sentar mirando la maqueta o mirando la estantería, porque otra de las necesidades que planteaba Rosa es apoyo a nivel de comunicación, donde pueden dejar panfletos, donde pueden dejar diferentes elementos que comuniquen cuáles son las actividades que pasan dentro de este centro cultural, ¿no? Entonces, esos son los 3 elementos que se generaron para este proyecto. Álvaro, en tu caso, no te pidieron una lámpara. Como tú bien dices, fue tu aproximación al material
que además lo viste, de repente reflexionaste sobre sus propiedades de cara a la electrificación, que es un poco llevarlo a tu terreno de la iluminación, que es donde tú te has manejado con mucha comodidad en tu trayectoria. Sí. No pedías una lámpara, no te pidieron una lámpara, salió sola y encima salió, pensabas primero en las cortinas verticales y al final has creado una nube, que es como se llama el proyecto. Justo. Sí, o sea, partimos de la idea de la cortina para generar espacios dentro del matadero y un poco romper la estructura más ortogonal que tiene y poder jugar con eso, pero nos dimos cuenta que con viabilidad íbamos a tener muchos problemas, ¿no? Como luego hemos visto en la realidad. Y si era un elemento vertical que tenía que colgar, pues a lo mejor acababan colgándose los niños de ahí. Entonces pensamos en que mejor que fuese vertical que fuese horizontal. Y en ese momento, estando elevado, pues que es cuando nos pensamos, pues hagámoslo una lámpara, ¿no? Y sí, jugando con la electricidad, como he hecho anteriormente en otras lámparas mías. Bueno, en realidad desde mi primera lámpara he jugado con este sistema, ¿no? Desde la cornucopia. Pues he pensado que una de las cualidades de la madera es que es un aislante eléctrico y que estábamos jugando con 3 tipos de madera, ¿no? El arce, el roble y el cerezo. Entonces la idea era que cada una de esas maderas tuviese un lenguaje dentro de ese sistema eléctrico, donde el cerezo fuese el positivo, el arce fuese el negativo y el roble el neutro, ¿no? Entonces esta malla está sujeta por hilos, ¿no? Unos electrificados de acero y cobre y otros de nylon. Entonces luego a través de esa pieza de donde surge toda la malla va distribuyendo la electricidad en todo el sistema, que luego tú cuando mezclas un cerezo con un arce pues hace la luz, ¿no? De una manera así como un poco mágica y jugar con ese misterio, ¿no? Al final además lo que empezó siendo una nube acaba siendo casi un crisálida, una piel tensada, o sea, creo que ha resultado muy elocuente y esta es la forma que ha resultado aquí. Si se instalase en otro lado, resultaría de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un proceso, hemos estado en la cuerda floja desde el primer día hasta el último, que ayer estuve subido a la escalera media hora antes de ir a celebrarlo en una cena con todo el equipo. Pero yo creo que esa ha sido la magia del proyecto y es lo que me gusta de este tipo de oportunidades, realmente llevarlo al límite, ¿no? Y creo que nos ha llevado a un punto interesante. Y de hecho, la idea es darle continuidad, ¿no? Que no se quede solamente en esta primera, ¿no? Y tú, que tu trabajo siempre ha sido muy manual, muy artesanal, arrancas desde la industrialización para hacer las piezas, pero luego sí, el montaje es artesanal. El montaje que se hizo en el estudio. Sí, que por primera vez lo hemos hecho en el estudio. Generalmente todos esos procesos los hacemos fuera, ¿no? Pero aquí empezamos por esta maqueta para entender realmente cómo iba a funcionar todo, ¿no? A escala, está totalmente escalado al espacio donde va a colgar y todo. Y luego fuimos recogiendo todas las distintas piezas que van a componerla. Es una pieza verdaderamente muy compleja técnicamente. Y luego fuimos recibiendo todo en el estudio y lo fuimos montando. Tardamos una semana en tejerlo. Llegamos a una foto, una imagen que es el Shaving Horse, que es una herramienta que se utilizaba, pues no sé, hace 200, 300... y más, pero se dejaba de usar hace igual 100 años. El Shaving Horse... Es una herramienta que te colocas así. Es como una especie de gato para coger un trozo de madera y poder... Bueno, es más bien un banco de trabajo. Es más bien un banco de trabajo. Sí. Te sientas en él. Sí, perdón. Entonces, en el proveedor lo que hicimos fue elegir madera, que esta es la parte muy importante del proyecto. Habíamos hecho ya un cálculo, habíamos dibujado en el ordenador más o menos las formas, sabiendo que todo podía variar dependiendo de la materia que fuéramos a recibir. Y entonces Tamansa nos dio esas piezas que normalmente no se utilizan porque están llenas de defectos. Se ven justo ahora piezas con fallos que no se pueden vender. Que no se pueden vender porque la gente porque no se utiliza, ¿no? La gente no aprecia ese tipo de fallo. Entonces nos parecía todavía más bonito poder utilizar esos excedentes que están ahí arrinconados, que nadie los quiere. Y bueno, pasamos una mañana alucinados pudiendo... No sé, es como si vas a un Hay sitio... cosas que normalmente no les gusta. Cuando vas al almacén ahí rascando a ver qué tal la beta y luego dices, no, esa tabla no. Pues, ¿quién vende palets o trailers normalmente? Nosotros íbamos a
poco a lo exquisito, ¿no? Lo exquisito que en realidad no es lo que le gusta a la gente de normal, pero fue una experiencia súper bonita y bueno, creo que irrepetible, no vamos a poder volver a vivir algo así tan especial. Una de las cosas que queríamos también intentar con este proyecto, siempre la parte didáctica nos gusta mucho, no siempre se puede conseguir. Este es un proyecto que va a estar en el matadero, la gente lo va a ver, es un proyecto de madera maciza, es difícil a veces encontrarte madera maciza, ¿no? por la vida. Entonces, queríamos intentar que la gente entendiera un poco más cómo aparece un listón de madera, ¿no? De un árbol. Bueno, luego hay muchos sitios donde hemos dejado los supuestos fallos, que igual no son fallos, porque es muy bonito. También hemos cepillado un mínimo necesario. Alguien que hace un mueble nunca dejaría estas cosas. Eso significa quitarle 4 o 5 milímetros más de madera y se convierte en polvo. Una parte muy importante es cepillar lo mínimo para que las piezas, las personas no se lastimaran las manos, porque si no cepillas al final está lleno de astillas, pero sí que hasta el punto de a veces dejar las cosas que se vean, ¿no? Necesita más de estos detalles. Por ejemplo, aquí este listón de abajo tenía aquí este supuesto fallo, entonces en lugar de quitarlo hemos trabajado la otra madera para sacarle aún más presencia, y así se entiende que esto es así porque nosotros queremos que sea así y no porque ha pasado. Y además hemos podido conseguir 3 veces lo mismo aquí. Jorge, en tu caso, en la madera que has elegido para wrap, casi ha estado al final de todo el proceso, no fue tanto el motor de tu diseño como una consecuencia, ¿no? ¿Podrías comentar? ¿Es cerezo lo que elegiste? Es cerezo, y esa era un poco también la idea, no la idea, pero sí, como bien comentas, como la consecuencia de cuando planteas algo que no se ha hecho antes, no hay conocimiento previo. Entonces es un proceso constante de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Con lo cual tuvimos que empezar a probar con toda y cada una de las maderas, de las chapas, para saber cuál era la que mejor se adaptaba, o sea, la que mejor curvaba y la que mejor se adaptaba a ese diámetro que planteábamos para plantear el sistema constructivo. Y al final acabamos quedando con el cerezo porque tiene esa propiedad que curva mejor en thickness, perdón, me salen todas las palabras en inglés, lo siento, en espesores muy pequeños, tiene esta propiedad de ser más flexible y con lo cual curva mejor alrededor de ese cilindro, que es como esa especie de molde, esa especie de mástil, donde a partir de ahí generábamos esas tuberías, ¿no? Encolando una chapa contra la otra. Son pequeños experimentos, son pequeñas ideas que vas planteando y que vas haciendo a lo largo de los años, y que ojalá, y que evidentemente me encantaría, ahora que tengo una traducción comercial en un producto, ¿no? Digamos, definido. Siempre intento esta idea, o sea, creo que es una actitud como muy mediterránea, de con lo mínimo hacer lo máximo, ¿no? Para mí la creatividad tiene 2 elementos fundamentales, uno es el tiempo y otro son los recursos. Lo siento, pero a los estudiantes, a los alumnos siempre les digo que tienes que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto si tienes mucho tiempo y mucho dinero y no haces algo interesante, ¿no? El problema, o sea, lo interesante, el talento realmente es cuando tienes muy poquito tiempo y muy poquitos recursos, generar algo interesante, ¿no? Ahí es donde realmente se mide, ¿no? Entonces yo siempre intento buscar como elementos que con muy poquito intente sacarle cierto partido. Y la Junta era el gran problema, ¿no? Porque no el gran problema, pero como el gran reto, porque cuando todo el proyecto parte de esta especie de tubería en chapa de madera, que es como muy austera, como muy frugal, la unión, en cierta manera, tenía que ser o acompañar la coherencia, o sea, tenía que tener coherencia con el resto del proyecto. Normalmente siempre se pone mucho la atención en los diseñadores y la diseñadora, y yo he hecho mucho en falta darle crédito a la persona que te acompaña en este proceso, a la empresa, al editor, ¿no? Esta figura del editor italiano, ¿no? O sea, todos hablamos de Castiglione y de Insomar y no sé cuánto, pero nadie habla de los dueños de Magis y de Italese, y que al final son al menos igual de creativos que tú.
y te ofrecen un montón de cosas que por ti mismo no hubiese sido capaz de... Igual que la gente del estudio, o sea, ahí tengo a Jorge y tengo a Gemita, que siempre los presento como la parte inteligente del estudio, porque uno solo no es capaz de llegar a todo y de hacerlo todo bien. Uno comete muchos errores y se tiene que nutrir de gente con talento alrededor, si no es imposible, ¿no? Álvaro, ¿y tú a la selección de las especies de madera cómo fue? Porque en principio que pensaste en poder utilizar madera reciclada, ¿no? O sea, reciclar madera para hacer las piezas. Bueno, igualmente industrializándolo, pero utilizando los restos de los otros proyectos, ¿no? Lo que pasa es que se generaba un problema de logística que no lo hizo tan viable, pero la idea es esa. Siempre este tipo de piezas son los leftovers de la industria, ¿no? Es como el terrazo, es el desperdicio de la cantera de mármol, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual. Eran estas piecitas de las cortinas, que son mínimas, pues se hace con lo que sobra, ¿no?, de los recortes de sacar los tableros en su... entonces, partí de ahí y bueno, luego lo que sí que era muy importante era que también fue curioso, ¿no?, encontrar la máquina en España, ¿no? Empezamos por Cáceres, con el tornero con el que trabajo generalmente, pero en la pandemia vendió la máquina y entonces fuimos al distribuidor de máquinas a que nos dijese a quién ha vendido una máquina recientemente. Llegamos a Alicante, fuimos a ver a este señor, a que se creyese el proyecto, porque claro, todo son palabras e ideas, ¿no? ¿Y qué forma tiene? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo manda una foto? Y dígame, hazme un dibujo, hazme un render, ¿no? Es como, son bolas y cilindros, ¿no? Entonces, claro, todo eso tampoco nosotros teníamos claros lo que iba a ser, ¿no? ¿Qué habéis descubierto vosotros como profesionales con del material? Porque entiendo que trabajarlo de esta manera tan directa ha sido una enorme oportunidad para aprender cosas. Por ejemplo, si os parece, empiezo por ti, Jorge, que además tú, de familia, esto ha sido un reencuentro, ¿no? Porque ya tienes una tradición familiar relacionada con madera. O sea, una cuestión de conciencia medioambiental. O sea, creo que es incuestionable que la madera es el único material en el mundo hoy en día que es carbono negativo. O sea, vendrán, O sea, estamos ya en proceso de tener en un futuro próximo otros materiales que sean carbono negativos, pero ahora mismo es el único. Que tenemos que ayudar y contribuir a comunicar esta historia y que la gente sea consciente y que la gente, bueno, pues cada vez utilice más madera, que aparte de ser medioambientalmente muy coherente, aporta otra serie de cosas que son muy interesantes. La madera que hemos utilizado ha demostrado una estabilidad impresionante. O sea, que tú la metes en una máquina y no falla, ¿no? Que eso es en un material vivo que se retuerce, que tiene que estar muy bien secado y haber sido cuidado muy bien para que responda de una manera tan precisa y tan una tras otra, ¿no? Y luego también la calidez del material, sin duda. Cuando de una caja de piezas de madera te sale el olor, ¿no? Y te sale... Nosotros, además, no la hemos querido tratar, ¿no? Añadiéndole nada, digamos. Hemos querido unificar los tonos porque nosotros hemos utilizado las tres maderas como un lenguaje, ¿no? Que cada una tenga, por un sentido visual, puedas leer, ¿no?, ese objeto a través de esos tres tonos. Pero tampoco queríamos que fuese demasiado marcado. Entonces lo que hicimos fue ahumar la madera con vapor de amoníaco, ¿no? Y eso lo que hace es que es como que lo tuesta. Entonces la protege, pero no hemos añadido una superficie, ¿no? Ni barniz, ni aceite, ni cera. Pero manteniendo todavía visualmente y que genere como unas olas, unos tonos, ¿verdad? Entonces toda esa versatilidad del material es que es mágico. Y luego también, que a la vez que es muy estable, que cada pieza pues tiene su beta y su... A mí siempre me ha gustado mucho trabajar también con mis manos y de una manera artesana, y lo veo necesario también para luego poder hacer un buen producto industrial. Es como un artista, un pintor que pinta de una manera abstracta, pues fenomenal, pero te aseguro que él sabe dibujar lo que ve a la perfección también, si quiere, vamos, normalmente. Y también algo que también ya es algo de dentro de mí, pero ahí lo he visto mucho más, hay que probarlo todo. Como con mi amigo carpintero, que tiene muchísima experiencia, llegamos a puntos que me decían, no, esto no se puede, come on,
vamos a probarlo, que tenemos el proyecto ideal, que todo se puede adaptar. Vamos a probarlo, si el agujero no sale, cortamos un poco y hacemos otro. Y salía todo. Entonces también he visto ahí que puede ser a veces una ventaja, como por ejemplo yo no he aprendido de una manera profesional la carpintería, pero siempre me ha gustado, he trabajado mucho en carpinterías, todos mis estudios de arquitectura he pasado en los talleres recién hechos, todos nuevos, en ex Alemania del Este, en finales de los años 90, entonces las cosas surgen y pasan, pues lo dejas pasar y vas probando. Incluso con los estudiantes es muy importante tocar, saber cómo lo que decías, ¿no? El material está vivo, qué pasa en el taller, sobre todo para una persona que no ha hecho esto así antes, bueno, pues es un aprendizaje que un diseñador necesita. Y los estudiantes, pues imagino que alucinaron todos en la Navarra, ¿no? Porque ¿cómo vas a sentarte a diseñar nada si no sabes cómo funciona? Normalmente ese es el problema, que no se sabe cómo funcionan las cosas y luego hacemos cosas que llegan a la producción y te dicen, pero bueno, nosotros no, porque ya sabemos, tenemos, no de todo, pero hay muchas cosas, evidentemente son muchos años y ya sabemos cómo funcionan, pero el aprendizaje del diseño industrial no es en la escuela, es luego en la producción y es visitando las fábricas y hablando con la oficina técnica y aprendiendo a trabajar ese material y en este caso la madera, claro. Nosotros estamos súper felices, yo creo que ha sido un proyectazo, nos ha costado pues esto, rollo estudiante hasta el último momento, adrenalina, pero es verdad que ha sido un proyecto súper especial, estamos encantados con el equipo de AEC, son maravillosos todos, de verdad, y bueno, yo espero que lo disfrute la gente, ¿no? Que la gente lo toque y que, bueno, que también abra un poco el imaginario de cada visitante y que cada uno lo vea como quiera.